Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a continuar con el entrenamiento mental de un curso de milagros. Hoy vamos a hacer la lección número 47. Dios es la fortaleza en la que confío. Como sabemos, primero, ¿verdad? Antes de iniciar esa lección, vamos a desconectarnos de la identidad humana, vamos a alinearnos a nuestra fuente, a nuestro Espíritu Santo y sencillamente vamos a soltar ideas, pensamientos, creencias, ilusiones, ¿sí? Porque ya sabemos a estas alturas, ¿verdad? De que nunca hemos podido estar separados de Dios. Sencillamente estamos acá recordando, ¿verdad? Que solamente era un sueño de separación, que no era real y que sencillamente en el instante en que deseemos, ¿verdad? Estar en esa presencia lo podemos hacer sencillamente con recordarlo. Es nada más recordarlo, vivir ese instante santo, ese instante de unión, este instante en donde sentimos esa paz, sentimos esa fortaleza de Dios que siempre ha estado con nosotros. Entonces, vamos a entrenar nuestra mente para recordarlo, deshacer todas esas ideas, todas esas creencias, todas esas situaciones, pero para poder hacerlo, ¿verdad? Tenemos que mirarlas, sencillamente observar esas ideas, esos pensamientos, ¿verdad? Y al observarlos allí, los entregamos al Espíritu Santo. En este instante los observamos y los pasamos por alto. Eso es lo que es vivir la experiencia, pasar por alto toda idea, no engancharte, no quedarte ahí pegado, sino sencillamente, como lo dicen por ahí, supéralo, Niquita, no te quedes enganchado, no te quedes pegado en ese pensamiento, sencillamente obsérvalo, no lo juzgues, ni siquiera júzgalo, no lo puedes juzgar, sencillamente obsérvalo, pásalo de largo, entrégaselo al Espíritu Santo y conéctate con tu fuente. Entonces, vamos a irnos a la experiencia, vas a escuchar la música y si vienen estas ideas, estos pensamientos a veces repetitivos, sencillamente déjalos pasar, déjalos pasar. Pides ayuda al Espíritu Santo para que puedas vivir bien esa experiencia de unión con nuestra fuente, con nuestro Espíritu Santo, con nuestra realidad, con esa fortaleza que todos tenemos en Dios. Entonces vamos para allá. Ok, entonces vamos a irnos a la lección 47.
Dios es la fortaleza en la que confío. Y dice así: si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para siempre sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. ¿Qué puedes predecir o controlar? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos todos de tal manera que de ellos solo resultase lo bueno? ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Y aquí es donde tenemos que pararnos un momento, un instante, ¿sí? Y darnos cuenta de que en realidad Dios es nuestra fortaleza, ¿sí? Sencillamente Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra seguridad, Dios es el que nos da absolutamente todo, ¿sí? Y cuando reconocemos que Dios lo es todo, pues no hay nada, absolutamente nada que temer en lo absoluto. Entonces es como hacerte a un lado y dejar, ¿verdad? Que aparezca esa fortaleza de Dios. Como te lo dice aquí, por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. ¿Crees que puedes? Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones porque en Dios no hay excepciones y la voz que habla por Él piensa como Él. Entonces aquí es cuando tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? De cuándo está la voz de Dios en nosotros y cuándo no, ¿sí? Cuando hacemos interpretaciones, cuando hacemos juicios, ¿sí? Independientemente de que, vamos a decirlo así, de que sea una crítica constructiva, como a veces decimos, ahí no está Dios, ¿sí? Recuerda que Dios es amor, Dios es perfección, ¿sí? En Dios pues no hacemos juicios, absolutamente nada. Vemos en la luz en nuestros hermanos, ya no nos enganchamos con las ilusiones, ya no las interpretamos, sencillamente reconocemos que eso que estamos juzgando no es real, no significa absolutamente nada. Y ahí es cuando sentimos verdaderamente esa fortaleza en Dios, ¿sí? Nos unimos a esa mente, nos alineamos a esa mente crística. Y al alinearnos a esa mente crística, pues sencillamente vamos a sentir esa paz, vamos a sentir esa fortaleza, vamos a sentir que realmente nunca hemos estado separados de Dios y ya no le vamos a dar más valor a las ilusiones. Entonces, por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes exponer tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil?
Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones porque en Dios no hay excepciones. Y la voz que habla por él piensa como él. Hoy trataremos de llegar más allá de tu debilidad hasta la fuente de la verdadera fortaleza. Son necesarias son necesarias hoy 4 sesiones de práctica de 5 minutos cada una, aunque se te exhorta a que hagas más y a que les dediques más tiempo. Cierra los ojos y comienza, como de costumbre, repitiendo la idea de hoy. Luego, dedica 1 minuto o 2 a buscar situaciones en tu vida que hayas revestido de temor y desecha cada una de ellas diciéndote a ti mismo, Dios es la fortaleza en la que confío. Trata ahora de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier situación que te cause inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia, pues de lo contrario, creerías que puedes lidiar con la situación con éxito, confiando en ti mismo, no en la manera de adquirir confianza. Mas la fortaleza de Dios en ti tiene éxito en todo. Entonces aquí también es bueno tomar en cuenta que cada vez que te asocias a sentimientos, ¿verdad? Y tienes que mirarlo, si estás sintiendo, te estás en, es como creyendo que eres un cuerpo, porque tienes ciento, ¿sí? Entonces, ¿qué siento? ¿Sí? Y entonces en esos sentimientos empiezas a experimentar qué estás sintiendo, ¿sí? Si estás sintiendo el amor o estás sintiendo el miedo. Y esto es algo muy bueno para descubrir a qué nos estamos alineando. Si nos estamos alineando al amor o nos estamos alineando al miedo. Y es muy fácil experimentarlo, porque el único que siente eso eres tú, ¿sí? Y con el único que tienes que ser honesto es contigo mismo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo en amor o me estoy sintiendo en miedo? ¿Sí? Y ahí es cuando le damos ese valor a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y en ese instante en que empiezas a diferenciar, ¿verdad? Cómo es sentirte en amor y cómo es sentirte en miedo, pues tú ya aquí empiezas a darte cuenta de que cuando te sientes en amor, ese amor es la fortaleza de Dios, ¿sí? Que independientemente de la situación, de la circunstancia por la que estés pasando o estés viviendo, ¿verdad? El drama o lo que sea que estés viviendo, vas a sentir una paz que está muy dentro de ti, que esa es la fortaleza de Dios. Y ahí pues lo vas a experimentar, ¿sí? Es algo bastante, eh, pudiéramos decirlo así, algo bastante glorioso, ¿sí? No hay explicación desde el punto de vista conceptual, porque es una experiencia en Dios. Dios es la fortaleza en la que confío. Y como es una experiencia, esa experiencia es tuya, ¿sí? Tú no la puedes compartir con nadie porque es tu experiencia. Ahora te dice aquí, trata de ahora de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier situación que te cause inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia, pues de lo contrario, creerías que puedes lidiar con la situación con éxito. Confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza, mas la fortaleza de Dios en ti tiene éxito en todo, ¿no? Porque a veces pues decimos, aumenta la confianza en ti
aumenta la confianza en ti, pero realmente no es la confianza en la identidad humana, no es convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, intentando hacer esto, aquello, porque muchas veces terminamos cansados, pero lo he intentado hacer de esta manera, de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera, y Dios mío, no me sale, no me sale, no me sale, ¿no? Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, no es como yo creo que tiene que ser, es haciéndome a un lado, es dejando que Dios me muestre el camino, es dejando que esa fortaleza de Dios se avive en mí, ¿sí? Es sencillamente esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Sí? Muéstrame cómo tengo que hacerlo. ¿Sí? Y al hablarte de mostrarte cómo tienes que hacerlo es porque sencillamente Él se va a encargar de hacerlo por ti. No es que tú lo vas a hacer, sino sencillamente Él se va a encargar de ti y tú lo vas a hacer y en ese instante en que lo haces es la experiencia, esa experiencia. ¿Cómo lo hiciste? No sé cómo lo hice, pero ahí estaba. ¿Cuándo? Cuando solté mi resistencia a creer que yo tengo la razón en esto, ¿sí? Al creer que yo lo puedo hacer de esta manera, porque sencillamente, por eso se te dice, no tienes que hacer nada, sencillamente tienes que hacerte a un lado y dejar que Dios te muestre el camino, ¿sí? Y ahí es cuando tú dices y te ves haciendo cosas que tú realmente anteriormente no creías que podías hacer, porque sencillamente te hiciste a un lado. Y apelaste a la fortaleza de Dios en ti. Así de sencillo. Entonces, Dios es la fortaleza en la que confío. Trata ahora de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier situación que te cause inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia, pues de lo contrario, creerías que puedes lidiar con la situación con éxito. Confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza, mas la fortaleza de Dios en ti tiene éxito en todo. Reconocer tu propia debilidad es un paso necesario para la corrección de tus errores, pero no es suficiente para darte la confianza que necesitas y a la que tienes derecho. Debes adquirir asimismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificado en relación con todo y en toda circunstancia. Debes adquirir asimismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificada en relación con todo y en toda circunstancia. ¿Y cuál es tu verdadera fortaleza, la fortaleza de Dios en ti, ¿sí? Porque es que muchas veces nos equivocamos con la fortaleza del ego. Entonces, esa fortaleza es como cuando se dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿sí? Entonces, cuando el ego se rinde totalmente, ¿verdad? El ego se rinde y reconoce que no es con la fortaleza del ego, ¿verdad? De la condición humana en que, en que vas a poder salir de esa situación, sino que es con la fortaleza de Dios en ti, ¿sí? Entonces es una manera de humildad, ¿verdad? Reconocer que es con la fortaleza de Dios que podemos salir de toda circunstancia. Y cuando nos rendimos, ¿verdad? Rendimos y nos rendimos, o sea, esa identidad humana se rinde ante la fortaleza de Dios y ahí empezamos a ver el mundo totalmente de otra manera, ¿sí? Y podemos ver ese mundo real, ese mundo hermoso, ese mundo de Dios, ¿sí? En la última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo dentro de tu mente a un lugar de verdadera seguridad. Reconocerás que has llegado cuando sientas una profunda sensación de paz, por muy breve que sea. Despréndete de todas las trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo
de ellas hasta llegar al reino de los cielos. Hay un lugar en ti, escucha esto, hay un lugar en ti donde hay perfecta paz. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios. Repite la idea frecuentemente en el transcurso del día. Úsala como respuesta a cualquier cosa que te perturbe. Recuerda que tienes derecho a la paz porque estás depositando tu confianza en la fortaleza de Dios. Esta lección es interesantísima, esta lección es súper hermosa porque nos lleva a esa rendición total, ¿sí? A esa rendición de reconocer que Dios es nuestra fortaleza, reconocer que Dios está con nosotros todo el tiempo, pero que muchas veces pues no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque estamos em, dramatizando, estamos dándole valor a ese mundo de ilusiones, a ese mundo de formas, a ese mundo de que tengo que ser una mejor versión de mí mismo, ¿sí? Luchando contra uno mismo, ¿sí? Y a la final te das cuenta que como condición humana siempre hay errores, ¿sí? Siempre van a existir. Por mucho que te empeñes en querer hacer las cosas muy bien, hasta que no le pones el corazón, ¿sí? El corazón de Jesús, ahí no te van a salir bien. Puedes intentarlo muchas veces, pero tienes que ponerle corazón, tienes que ponerle amor. Y la única forma de ponerle corazón y ponerle amor es reconociéndote que tú eres corazón y que tú eres amor, ¿sí? Porque vas a hacer muchos intentos, uno y otro intento, ¿verdad? Tratando de perfeccionar a esa identidad humana, pero por mucho que lo intentes, siempre va a haber algún error allí, porque la condición humana pues no es perfecta, la condición humana es dualidad, ¿sí? Y la condición humana es un error en nuestras propias mentes, ¿sí? El creer que podemos estar separados de Dios, el creer que podemos estar separados de nuestra fuente. Y hasta que no reconozcamos esto, ¿sí? Que nunca hemos podido estar separados de Dios en ese instante, ¿verdad? Que lo reconozcamos en ese instante, pues cambia. En ese instante actuamos bajo el poder de Dios. En ese instante tenemos la fortaleza de Dios. En ese instante confiamos en Dios. En ese instante confiamos en el Espíritu Santo, en nosotros mismos. No es lo que podríamos llamar ese despertar de conciencia, ese despertar el Cristo en cada uno de nosotros y reconocer que todos somos uno, que todos somos los hijos de Dios. Entonces, te haces a un lado, dejas que Dios te muestre el camino, reconoces que eres dependiente de Dios y que todo procede de Dios, no de tu ego, ¿sí? Porque puedes intentarlo una y otra y otra y otra vez y buscar diferentes caminos para poder entender el curso de milagros o buscar otros caminos que no son el curso de milagros para poder entender esto. Pero yo te digo sinceramente que si estás haciendo curso de milagros, si lo estás haciendo bien, si sigues las instrucciones, no necesitas buscar otros caminos. Solamente con que sigas las instrucciones, con que te des cuenta de que todo lo que aparentemente aparecen en otros libros está aquí en el curso de milagros. La cuestión es que tenemos que entrenar nuestras mentes y leerlo, ¿sí? Leer bien el curso de milagros bajo la dirección del Espíritu Santo para poderlo comprender, porque sencillamente con que entendiéramos la primera lección del curso de milagros ya despertaríamos todos, ¿sí? Nada de lo que veo significa nada. Pero ¿quién es el que no entiende esto? ¿Sí? Entonces es esa identidad humana, esa insistencia en querer seguir creyéndonos cuerpos, ¿sí? Y es sencillamente cuando tú de verdad, de corazón, deseas el despertar viene a ti porque tú lo estás deseando, porque tú lo estás pidiendo de corazón al Espíritu Santo y ese entendimiento va a llegar, te va a llegar. ¿Por qué? Porque eres humilde, porque sencillamente te haces a un lado y hay que hacerse a un lado, hay que soltar esa resistencia, hay que soltar esa idea de que yo sé
cómo creo que tiene que ser esto. Es sencillamente déjate, ¿verdad? Déjate llevar por el Espíritu Santo, reconoce esa humildad, ¿sí? Y reconoce de que en esa humildad de reconocerte que eres el santo Hijo de Dios, que eres el perfecto Hijo de Dios, ahí vas a poder ayudar y extender el mensaje que Dios quiere que tú extiendas, porque tienes una función en este mundo que es extender la verdad y solamente la verdad. ¿Desde dónde? Desde el corazón de Jesús. ¿Y cuándo? Cuando tú decides aceptarlo realmente. De corazón decides aceptarlo, decides hacerte a un lado y sencillamente decides de que solamente con la fortaleza de Dios en ti es que vas a poder entender y poder pasar por alto todas las ilusiones, porque Dios es la fortaleza en la que confío. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo y vámonos a la experiencia.